La parábola del sembrador. Hoy vamos a hablar de otra parábola que está considerada como una de las más hermosas en la Biblia. La parábola del hijo pródigo. Primero que todo, digamos, ¿qué quiere decir la palabra parábola? La palabra parábola, en el griego, parábole, solamente cambia la E, y hablando a nivel teológico o bíblico, tiene varios significados como todas las palabras en griego, ¿cierto? Pero escogidos que son las más certeras, que son símil es algo similar, o también quiere decir comparación, o sea, cuando se compara algo con otra cosa. Y el Señor Jesucristo utilizaba las parábolas, o sea, Él narraba historias para llegar a una verdad espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra pródigo? Se encuentran dos definiciones. Una definición dice que es una persona pródiga, ¿sí? Que da con generosidad de sus bienes o de su tiempo o de las cosas que posee. Esa es una. Pero también hay otra definición que dice que es alguien que despilfarra, o sea, que gasta desmesuradamente, que es un despilfarrador. Entonces, aclaro que esa es la segunda que nos interesa, la del despilfarrador, porque lo vamos a ver aquí en este hijo pródigo. Yo hice un enfoque diferente de lo que he escuchado en otras predicaciones. Como se va a comparar con algo, ¿cierto? Entonces, aquí se trata de la historia de un padre, lógicamente un padre terrenal, ¿cierto? Sí. Que tiene dos hijos, y uno de esos hijos, llamémoslo así, se va por el mundo, pero después regresa a la casa del padre. Pero tenemos que hacer la comparación con algo. Entonces, la casa de ese padre, o la hacienda o el campo donde vivían, vamos a tomarlo como que es la casa de Dios, o sea, es la iglesia. El hijo que se va por el mundo es un pecador. Y el padre de ese hijo pecador, entonces lo comparamos o hacemos el paralelo con Dios, correcto. Entonces ya, con esa breve explicación, y yo lo enfoqué de la siguiente manera. Para mí es mi opinión personal, pero no estoy cambiando nada de la palabra de Dios, ni el mensaje, ni nada. Simplemente es alguien que está en la iglesia, ¿sí? Y se va a dar una vueltica por el mundo, ¿sí? Pero regresa nuevamente a la iglesia, a la casa del Padre, ¿sí? Bueno, y poco a poco vamos confirmando por qué digo eso. Primero, Lucas capítulo 15, ese es el único evangelio que se encuentra esta parábola. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. También dijo Jesús: un hombre tenía dos hijos. No lo vamos a leer todo y después explicarlo. Vamos a explicar sobre la marcha para que quede mejor. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, o sea, dame la parte de mi herencia. Entonces el padre les repartió sus bienes. Primero que todo, tenemos que analizar que la herencia se da cuando el padre fallece. O sea que aquí el hijo está siendo bastante abusivo, irrespetuoso, y es un hijo insensible, ¿ya? Sin embargo, el padre, como podemos ver, no le pone ningún pero, no le pone ninguna objeción. Y dice, entonces el padre les
Ese les es porque les repartió los bienes a los dos hijos. Entonces, como comentario, en la antigüedad, el hijo mayor, o sea el primogénito, aquí lo mencioné una vez, recibía el doble de la herencia que los demás hermanos. Sí, eso era costumbre. O sea que al hijo mayor le tocaron 2 partes de la herencia y al hijo menor una parte. Versículo 13 dice, no muchos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue lejos a una provincia apartada. Otras versiones dicen a un país lejano, otras dicen a una región distante. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué se iría lejos? Porque es que él ya sabía las intenciones que tenía, ¿cierto? Él ya estaba pensando en que con la plata que voy a recibir, me voy para el mundo, me voy a dar la gran vida, pero ¿vida cómo? Dice ahí, viviendo perdidamente, o sea, una vida en la perdición. Y entonces cuando uno vive así, como viví yo, me pongo en primer lugar, entonces la conciencia de todas maneras lo acusa a uno. Entonces uno quiere estar lo más lejos de su familia, ¿ya? Donde no lo vean hacer todas las fechorías y todas las maldades. Y dice que allí desperdició sus bienes, los malgastó o los dilapidó, como sea. Porque es que, supongo que era, ahí no dice, pero se supone que es una persona joven, ¿cierto? Sí. Una persona joven en el mundo y con plata en el bolsillo. Vamos a ponerlo en el tiempo de hoy. Dice, no, yo me voy para Cancún y allá, mejor dicho, Las Vegas, y allá en los casinos, mejor dicho, rumba, discotecas o la disco, como dicen en otras partes, ya, mujeres, prostitutas, porque aquí lo menciona más adelante, sí, lo de las rameras. Entonces se va a vivir en esa vida. Y pensando que el dinero también lo es todo. Y por eso en Lucas capítulo 12, versículo 15, que no lo traje esta mañana, me acordé de ese texto, donde dice, cuídense de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no depende de ¿qué? De los bienes que tenga. Esto lo dice en Lucas 12, 15. Entonces este muchacho, pues, todo deslumbrado por el dinero, piensa que la vida es todo, el dinero. Y muchas personas piensan así, yo también lo pensé así en una época. Que eso era, la plata era suficiente para todo. Y desafortunadamente podía uno tener todo el dinero que quisiera, y lo tuve en una época, y sin embargo nada llenaba ese vacío, esa tristeza que tiene uno cuando vive sin Dios. Bueno, versículo 15. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Se arrimó o se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, o sea, de aquel país, de aquella región distante. O sea, me imagino que se acercó y le dijo, bueno, yo no tengo plata, no tengo trabajo, ya malgasté todo el dinero que tenía y necesito trabajo, ¿cierto? Y dice que entonces él, o sea, esa persona dice, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos, o sea, para que cuidara cerdos. Entonces ahí empezamos a decir, ¿ustedes se imaginan un judío cuidando cerdos? Ese era el empleo más denigrante que se le podía ofrecer a un judío, porque el cerdo inmundo se considera el animal más inmundo para los judíos, ¿sí? Eso es detestable, pero
tuvo que ir a revolcarse con los cerdos. Ahí tenemos que hacer también el símil o la comparación con la vida de algunos de nosotros, no todos. Yo me pongo siempre en primer lugar, ¿no? Porque la vida desastrosa que yo llevé, pues también me estaba revolcando con los cerdos en esos años. Claro. Sí. Sí, eso es verdad. Y yo también, esta mañana dije, bueno, cuento parte de mi testimonio ahí por el camino. Yo también salí de mi casa de 13 años y estuve en la calle y estuve en la indigencia. ¿Sí? Entonces me revolqué con los cerdos. Pero la única diferencia que esta mañana me dio risa es que cuando yo me fui de mi casa fue porque nadie quería saber de mí. ¿Ya? Sí, es la verdad. Y no me dieron herencia, esa es la otra diferencia. Entonces, sí, pero, entonces para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre, versículo 16, con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. O sea, los amigos después de que se perdió la plata, no lo conocían. Desaparecieron. Porque eso sí, cuando uno está en esa vida de pecado y tiene algo de dinero, tiene un séquito de personas que lo siguen y lo alaban, y eso, mejor dicho, le endulzan el oído para que uno pida más, ¿ya? Y les gaste. Cuando ya lo ven sin un peso, hasta luego. Deseaba saciarse con la comida de los cerdos, imagínense. Esa comida, en la historia del cristianismo dice que esa comida pues se la daban a los cerdos, pero también la utilizaban ya las personas demasiado pobres en algunas que les tocaba, ¿cierto? En algunas ocasiones. Bueno, pasemos la siguiente y vamos al versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo. ¿Qué quiere decir volviendo en sí? Reflexionando. Correcto. Cuando reflexionó, cuando recapacitó, cuando entró en razón o cuando tuvo un destello de cordura. ¿Qué dijo? ¿Cuántos jornaleros, o sea, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cierto? O yo aquí muriendo de hambre, dice otra. Aquí empiezo a hacer yo otro símil y otra comparación. Dijimos que la casa del Padre, o sea, la hacienda, la finca terrenal, es la casa, es haciendo la comparación en la casa de Dios o la iglesia. Entonces, este muchacho salió de la iglesia y cuando ya tocó fondo y tuvo un poquito de cordura, dijo: ¿cuántos en la iglesia de donde salí, cierto? Tienen abundancia de pan. Entonces, ¿cuál pan? La palabra de Dios. Correcto. ¿Quién es el pan? El verdadero pan del cielo, el Señor Jesucristo. El verdadero pan del cielo. Y por eso a mí me gusta siempre decirles, léanse el capítulo 6 del Evangelio de Juan, los versículos 25 al 59. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 al 59, donde vemos el pan verdadero. ¿Sí? El pan verdadero que bajó del cielo. Yo soy el pan del cielo, dice él. E incluso dice, el verdadero pan del cielo, dice, no como ese pan que comieron sus antepasados en el desierto y sin embargo murieron. Él no está hablando de ese pan, ¿sí? Material. Y por eso me tomé una vez o dos veces aquí, me tomé el atrevimiento, y que Dios me perdone si no es así, de decir que en la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Que es una oración netamente espiritual, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bueno, venga tu reino, espiritual, ¿cierto? Y cuando dice la gente, el pan nuestro de cada día,
la gente le involucra que se está refiriendo a comida. La comida, el pan, sí, todo. Que el almuerzo, que el desayuno, que la comida, que la plata y que tal, y ahí está pidiendo eso. No, señor, para mí, por eso les digo que me tomo ese atrevimiento. Es así. Es hablando del pan del cielo, de Cristo. O sea, está pidiendo todos los días esa comunión con Cristo. Eso es para mí la interpretación de danos hoy el pan de cada día. No son cosas materiales. Y entonces, no se les olvide leer el Evangelio de Juan, ahí queda clarito que el verdadero pan del cielo es Cristo. Bueno, entonces, ¿cuántos jornaleros a la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, muriéndome de hambre. Pero me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, está hablando del Padre terrenal, he pecado contra el cielo, o sea, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Está reconociendo él. Correcto. Versículo 19 dice: y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Vuelvo y hago la comparación. Representa la persona que fue a la iglesia, puede haber durado 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y esa semilla cayó en su corazón, ¿cierto? Se sembró en su corazón, pero no del todo. Es ese cristiano que todavía, ¿no? Como que el mundo lo atrae, y entonces ahí recibe el primer toque, ¿cierto? Ahí recibe el primer toque de Dios. Y se va nuevamente al mundo. Y por eso dice, o sea, cuando él estuvo ahí en la iglesia, él alcanzó, digamos, a pensar, digámoslo así, que ya era un hijo de Dios. Y por eso dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, haciendo la comparación, acuérdense, con las cosas del cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque acuérdense lo que dice, ¿en dónde? Juan 1:2 es el más certero para eso. Que dice, a todos los que lo recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad, la autoridad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. O sea, volví a la iglesia a empezar de cero. ¿Ya? Entonces, versículo 20. Y levantándose, regresó con su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué? Escuché un predicador que dijo, que el hijo pródigo cuando vio al papá dijo, no, eso ya viene con el garrote, mejor dicho, a darme, ¿sí? Me pareció chistoso eso. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. O sea, tuvo compasión de él. Tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Corrió a su encuentro. Ni siquiera esperó que llegara el hijo. A él, sino salió corriendo a encontrarlo. Dice, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, recuérdense que el hijo ahí atrásito estaba ensayando cómo le iba a decir, ¿no? En el versículo 18 ensayó y dijo, pero me levantaré y llame padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí ya iba ensayado y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, o sea, contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, el padre, en vez de empezar a castigarlo, a recriminarlo y a llamarle la atención y a decirle por qué, mire que yo le dije, y la cantaleta, como decimos aquí, lo que dijo fue, el padre le dijo a sus siervos, traigan el mejor vestido y pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cierto? Entonces, estuve leyendo por ahí que
se utilizaba la costumbre de que cuando llegaba un personaje muy importante, ¿sí?, sacaban el mejor manto, un manto especial para ponérselo a una figura importante. Y vístanlo. Y el anillo representaba autoridad. O sea, el anillo significaba que volvía a tener los mismos privilegios, la misma autoridad que tenía antes de irse de su casa. Pero yo también me hice mi interpretación. Son interpretaciones que llegan, entonces pues, digo, no estoy, ya dije la que se considera, entonces, pónganle, traigan el mejor vestido y vístanlo, o sea, en Apocalipsis 7:14, en Apocalipsis 7:14 dice, con las vestiduras que han sido lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. ¿Sí o no? Sí, señor. No es descabellado. Segundo, y en Colosenses también, Colosenses capítulo 3:10 y Efesios 4:24, habla también de revestirse del nuevo hombre, revestirse, o sea, nueva vestidura del nuevo hombre, ¿ya? Sí, para que se vaya, ¿qué? Renovando a imagen de Dios. Entonces, las vestiduras y ahora el anillo. El anillo, recordemos que en la época antigua se utilizaba como sello, ¿no? Un pergamino, cualquier cosa, el rey o el que fuera llegaba y ponía su sello. Ese era el sello. Entonces pudiéramos tomarlo como el sello de ¿quién? Correcto, del Espíritu Santo. Muchas gracias. El sello del Espíritu Santo. Acuérdense que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo cuando vamos al Padre, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Entonces pudiera hacerse también esa comparación. Pasamos 23, el versículo 23. Y traigan el becerro más gordo. Algunas versiones dicen, y traigan el becerro engordado. ¿Sí? El becerro más gordo, y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque el hijo mío estaba muerto. ¿Muerto qué? Espiritual. Correcto, espiritualmente. Y ha revivido, o sea, ha vuelto a nacer. O sea, el nuevo nacimiento. ¿Sí? Porque es que cuando estuvo la primera vez, pues sí, aceptó a Dios, todas esas cosas, pero, y recibió el primer toque, pero aquí en esta segunda vez, cuando regresa, ahí sí nace de nuevo. O sea, ahí sí ya es un cristiano verdadero, ¿ya? Y recibe el segundo toque. Algunos conocen por qué estoy hablando del primer toque y el segundo toque, ¿no? Eso está en la palabra de Dios, pero se lo dejo de tarea. Se había perdido, pero ya lo hemos hallado, y comenzaron a regocijarse. Algunas Biblias dicen comenzaron a hacer fiesta. Dice, se había perdido, y acuérdense que hay una parábola que se llama la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Cuando el pastor sale a buscar la ovejita, ahorita la vamos a ver. Entonces, él se había perdido como la oveja perdida, y como en la Biblia Dios nos compara con ovejas, ¿cierto? Sí. Pero ya lo hemos hallado, lo encontramos y comenzaron a regocijarse. Pero aquí viene un cambio de historia, versículo 25. Nos habíamos olvidado del hermanito mayor, ¿no? Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música de las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué era todo aquello, o sea, Sí. ¿qué está pasando? ¿Qué era ese alboroto? 27, el criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha ordenado matar el becerro más gordo.
por haberlo recobrado bueno y sano, o sano y salvo. Entonces se enojó tanto que no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Aquí se pueden hacer dos comparaciones. Primero la familia, ¿cierto? Hay familias donde hay una oveja súper negra. Yo fui. Yo soy el menor de 9 hermanos. Sí. Y entonces una familia pues Bueno, ya. de clase media, acomodada, todos, la mayoría profesionales, todo. Yo fui el menorcito, me ha dicho la oveja súper negra. Entonces, así como este hermano, ¿sí?, no se alegró por la llegada del hermano menor, así sucedía en mi familia. O sea, mi familia es de otra ciudad fuera de Bogotá y sin embargo ellos no querían ni que me asomara por allá. Y es cierto. O sea, yo era la vergüenza de la familia. Entonces, tampoco podemos reprocharlo, porque uno ha sembrado eso, ese rechazo. Yo lo reconozco abiertamente. Yo generé ese rechazo, ese incluso odio y resentimiento. Entonces, esa es la primera comparación con la familia. Pero también se refiere, y ahorita la voy a mencionar porque vamos a seguir leyendo. ...29 dice, pero él, o sea, el hijo, respondiendo le dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. No, envidioso. ¿Sí? Sí. Es que eso hay que mencionarlo. Versículo 30. Mire cómo dice, pero ahora llega este hijo tuyo, este. ¿Sí ven la forma despectiva cómo? Este fulano. Este fulano. Ahora llega este hijo tuyo, eso es despectivo, ¿no? Ni siquiera dice, pero ahora llegó mi hermano. No, este hijo tuyo. Y con la vida real es igualito. ¿Sí? Yo tenía un hermano, también médico, que murió el año pasado. Delante de él a mí no me podían nombrar. ¿Sí? Me han dicho, con 5 hermanos, ellos ya murieron, todos los mayores. Y con 4 se murieron y nunca nos reconciliamos. Uy, tremendo. Sí. Y el que les cuento, Sí. cuando se refería a mí, las poquitas veces que por ahí me mencionó, así le decía a mis otros hermanos. Le decía a algún hermano, oiga, este es su hermano, ese que está en Bogotá. Así decía. No lo culpo. Yo propicié toda esa situación, ¿cierto? Entonces uno tiene que reconocer sus errores. Pero quise hacer el paralelo de mi vida con esto porque no son cosas, Señor Jesucristo no se las inventó así porque así. Él sabía que todo eso existía y existiría siempre. Bueno, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras. Y has ordenado matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, alegrarnos, ¿cierto? Porque, y aquí mire el padre cómo le dice, le recalca y con mucha prudencia lo reprende, ¿no? Le dice, porque este hermano tuyo estaba, este hermano tuyo. ¿Ya? Ahí sí le dice, porque este hermano tuyo, o sea, no se le olvide que es su hermano, estaba muerto y ha revivido. O sea, ha vuelto a nacer. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Entonces, vamos a ver por eso. Se me iba olvidando. Este hermano también es el que hay en la iglesia, porque existe también ese, que estaba en la iglesia del que estamos hablando y se fue al mundo.
después de que tocó fondo en